Bien. Bueno, estamos viendo que ahora viene un modelo reduccionista, pero con un mayor nivel de desagregación que el anterior. El problema, el modelo como lo estábamos analizando es el mismo, nomás que acá ya tenemos más elementos y más relaciones. Fíjate. Bueno, teníamos que ingresaba el contaminante al cuerpo de agua, que comenzaba a asimilarse la contaminación. Aquí ya se produce la contaminación, ¿y qué? ¿Cuál es una de las consecuencias? Aquí ya tenemos el impacto perceptual, es decir, que ya se ve en la laguna que existe, en el cuerpo de agua en sí, lo que sea, que ya existe un cierto tipo de impacto, ya se ve a la vista o inclusive el olfato, o puede producir algún tipo de picor en los ojos, digamos, algún tipo de impacto perceptual ya se está produciendo. A su vez también ya se produce un impacto económico, porque seguramente ya no está viniendo el turismo a causa de este impacto. Entonces, bueno, la contaminación que generación de impacto de polución industrial, que lleva, ¿por qué? ¿Por qué se produce esta contaminación? Por volumen y concentración de efluentes, ¿qué producen? Una sanción, ¿a qué nos lleva? A una sanción del establecimiento. ¿Por parte de quién? Del ente controlador. Entonces, si hay una sanción del establecimiento, de la fábrica en sí, que está tirando este contaminante a la laguna, hay una disminución de la producción en la misma fábrica, que es producto de ¿qué? Del ente controlador que les puso esta sanción. Entonces aquí se produce una disminución o una merma, digamos, en la situación económica de la industria, que nos lleva a un análisis, digamos, dentro del proceso industrial. Si seguimos, tenemos que seguir todas las relaciones, todas las flechitas, ¿no? Ahora bien, tenemos que analizar este proceso industrial. ¿Por qué? Porque está afectando a la situación económica, ¿no es cierto?, de la empresa. Ahora lo tenemos que ver desde el punto de vista de la empresa, de la fábrica, de la industria, que está produciendo, dijimos, un impacto sanitario. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Aquí tenemos la situación de la industria, analizar el tema fíjate que acá nos lleva a las inversiones disponibles. ¿Por qué? Habíamos hablado de que en el ejemplo anterior, digamos, que la empresa se tenía que hacer cargo, ya sea de la mitigación o de la prevención, digamos, con el tema de los contaminantes que echaban a la laguna. Entonces, incentivo a las mejoras para aplicar medidas de descontaminación. Cuando hablamos de volúmenes y concentraciones de efluentes, teníamos que analizar también la legislación, cuáles son los niveles que se pueden echar y de qué forma se pueden eliminar estos desechos al agua, y obviamente el que va a controlar todo seguimos, que es el ente controlador. Bueno, entonces la fábrica, la industria esta va a analizar las posibles inversiones, las inversiones disponibles. ¿Para qué? Para aplicar las nuevas ofertas tecnológicas, ver los plazos que tiene para introducir esta nueva tecnología y el dinero disponible que tiene, por eso las inversiones disponibles. Y bueno, y todo esto, bueno, todo tiene que ver con el impacto sanitario. Fíjense que este es mucho más complejo que el anterior. A mí me gusta este. Yo con este estoy ya, con el ejemplo anterior, el sistemático con bajo nivel de desagregación, estoy chocha. Profe, le consulto, nosotros, o sea, tenemos 3 tipos de postura entonces, porque uno sería, si yo trabajo para el municipio, trataría de ocupar la asimilación, el impacto económico, pero sin la empresa, lo que me produce a mí. Exacto. Y si yo trabajo para la empresa, tendría que ser lo contrario. Ahora,
si yo trabajo en forma privada, tengo que ocupar los dos. Exacto. Lo ideal es tener Ajá. una visión de todos los puntos de vista que estén involucrados, digamos, de todos los agentes que estén involucrados, por decirte. Eso sería lo ideal para que sea lo más representativo de la realidad. Pero ya te digo, por lo general, y por eso es que cuando se trabaja con modelos, lo ideal es trabajar, como te dije, multidisciplinariamente, con distintos tipos de profesionales, o no profesionales, sino de personas que estén involucradas en lo que va a ser el modelo, y para no sesgarnos, ¿viste? Para no irnos para un lado, para no tener una postura, digamos. Lo ideal es eso, cuando hacemos un modelo que represente lo más fielmente a la realidad. Y sí, lamentable, y nosotros como ambientalistas siempre vamos a tener una postura que nos va a tirar para el lado del ambiente, digamos. Así que, bueno, yo les voy a pedir ahora, después de tarea, que vayan a la parte de actividades, la actividad número 2, y que me realicen un modelo, que hagan un modelo ustedes, que ustedes hagan un modelo cualquiera, de un ejemplo cualquiera, de la laguna eutrofizada, eliminación de efluentes de una fábrica, contaminación del suelo por, no sé, un derrame, qué sé yo, en una estación de servicio, cualquier tipo de ejemplo que ustedes vean de contaminación o de impacto producido por, y que lo analicen de esta forma, como el ejemplo C, sistemático con un bajo nivel de desagregación. Y que me pongan todos los factores, todas las relaciones, todos los elementos que ustedes consideren. Y después los vamos a analizar en clases. Vamos a analizar todos los ejemplos que vimos para tratar de mejorar esos modelos con diferentes miradas, como les decía, para no tener nosotros para no crear nosotros un modelo sesgado, sino al tener distintas miradas de los demás compañeros, a ver cómo podemos mejorarlo. No es la idea tipo corregir un error, porque no va a estar mal para nada, sino tratar de mejorar ese modelo que estuvimos trabajando. Bueno, esa sería la tarea. Sí. ¿Los llevamos impreso? Trabajen tranquilos en sus casas, porque esto no es para el jueves ni nada, ¿eh? Esto es tarea de contaminación. El jueves nosotros vamos a ver cómo vamos a trabajar con prácticas profesionalizantes en el barrio de Villa Fabiana. Es otra cosa. Esto es tarea para... Yo les puse hasta el 31 de agosto, pero bueno, si necesitan más tiempo, vemos. Pero lo ideal sería... Disculpe, ¿a este le damos como formato de flujograma? Sí. Sí, fíjate que este es re básico. Este lo único que tiene son flechitas así nomás, que van Perfecto. dirigiendo. El nivel de complejidad que vos le quieras dar va a estar bien. Inclusive si lo querés simplificar más, está bien, no está mal. Pero a mí me gusta este, porque este dentro de todo muestra un poco bastante, Perfecto. lo que es la realidad. Sí. Bueno, entonces tienen la actividad número 2, les queda pendiente. Y acá tengo un videíto que les había dejado para reflexión, pero si lo quieren ver después, que está muy bueno, dura unos 12 minutos, que habla de la identificación y evaluación. Si les interesa, lo ven. Y ahora vamos a pasar a la siguiente clase, que es la de residuos peligrosos. Después me dicen si ven esta pantalla, la de residuos peligrosos, o tengo que volver a compartir. Introducción a los residuos peligrosos a través del análisis de casos, Chernobyl. Por la duda voy a dejar de compartir y comparto de nuevo. A ver. Bien. Ahí. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a ver el caso de Chernobyl. Accidente nuclear.
porque esta materia es muy teórica, entonces les voy a saltar entre teoría y análisis de casos. Como habíamos visto el caso de Marie Curie, ahora el siguiente tema que vamos a ver es Chernobyl. Bueno, acá lamentablemente no se está viendo la imagen, no sé si ustedes la ven. Chernobyl fue un accidente nuclear muy importante, el más importante, el más conocido. Bueno, vamos a ver lo que sucedió en Chernobyl, Ucrania. Para tener un pantallazo, dice, vamos a acceder a este videito que dura aproximadamente unos 15 minutos. Este sí vamos a verlo, porque es el que nos va a introducir al tema. Así que voy a pasar a... Танечка, иди сюда, быстрее, у нас атомная горит. Ой, мать. Алло, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. Леонид Алексеевич. Да. Алло, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. 26 de abril de 1986. Tiene lugar en Ucrania el que se considera, junto a Fukushima en Japón en 2011, como el más grave accidente nuclear en la escala internacional de accidentes nucleares, siendo así uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Queremos advertirles de que trataremos de explicar conceptos esenciales. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias han dado lugar 30 años después? Pero no profundizaremos mucho. Chernobyl en 15 minutos tiene un claro propósito. La finalidad de este breve documental es la de llegar al espectador de tal manera que, tras finalizar su visualización, éste sienta curiosidad suficiente como para informarse más acerca de este trágico suceso. Sin más preámbulos, comienza Chernobyl en 15 minutos. La central nuclear de Chernóbil está situada a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y de Bielorrusia y a 110 kilómetros al norte de Kiev. Esta central está situada a 14,5 kilómetros al noroeste de la ciudad actual de Chernóbil, pero la ciudad y la planta no estaban directamente relacionadas. Al mismo tiempo que se construía la planta, se construyó la ciudad de Pripyat para los trabajadores de dicha central el 4 de febrero de 1970 a unos 4,7 kilómetros. Esta ciudad llegó a albergar a casi 50.000 personas antes de su evacuación. A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril de 1986 estalló el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. El motivo que desencadenó el accidente fue la realización de una prueba programada para el 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la afluencia de vapor. En caso de avería, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, hasta que se arrancaran los generadores diésel. Y los técnicos de la planta desconocían si una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando. La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena en el reactor nuclear para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. A la 1 de la madrugada del día 25 de abril, los ingenieros iniciaron la entrada de las barras de control en el núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia. Hacia las 23 horas, se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 megavatios y 1000 megavatios térmicos. Por este motivo, la potencia descendió al nivel peligroso de 30 megavatios. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos pueden detener el reactor debido a su peligrosidad, y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema de emergencia refrigerante del núcleo y otros sistemas de protección cuando el sistema estaba a punto de apagar el reactor nuclear. Con 30 megavatios comienza el envenenamiento por xenón. Al darse cuenta, se extrajeron las barras de control con el fin de evitarlo, aumentando la potencia del reactor nuclear. Los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. El núcleo del reactor disponía de 170 barras. La
Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas, y en esta ocasión dejaron solamente 8. Dado que los sistemas de seguridad de la planta quedaron inutilizados y se habían extraído casi todas las barras de control, el reactor de la central quedó en condiciones de operación inestable y extremadamente insegura. En este momento tuvo lugar un brusco incremento de potencia que los operadores no detectaron a tiempo. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control, estas no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las vainas, entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril estalló el cuarto reactor de la central, y unos segundos más tarde una segunda explosión hizo volar por los aires la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radiactivo por la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radiactivo liberado fue 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo, expuesto a la atmósfera, el grafito del mismo ardía al rojo vivo, mientras que el combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2500 grados e impulsaba el humo radiactivo en un efecto chimenea a una altura considerable de hasta 1000 metros. Mientras tanto, se estableció el control permanente de la radiación en Pripyat, que para la tarde del 26 de abril era de unas 600.000 veces el fondo natural. Por otro lado, un comando militar fue enviado a tomar lecturas en la base de la planta. Se registró un astronómico nivel de 2080 Röntgens, por lo que en 15 minutos un ser humano absorbería la dosis letal. Al mismo tiempo, los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Esta primera evacuación comenzó de forma masiva 36 horas después del accidente y tardó 3 horas en ser concluida. Atención, camaradas. Se ha producido una situación de radiación no controlada en la central nuclear de Chernóbil. Como medida temporal de precaución, se ha decidido evacuar a la población de la ciudad de Pripyat a partir de las 2 de la tarde de hoy, 27 de abril. La evacuación de Chernóbil y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo sino hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. Se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alineación, que sigue aún vigente. Los trabajadores de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podrían haber dejado inhabitable toda Europa. Se inició el levantamiento de una estructura denominada sarcófago, que envolvería el reactor y lo aislaría del exterior. Las obras duraron un total de 206 días. Este sarcófago se construyó para soportar 30 años de contención. En 2013 se inició la construcción de un nuevo sarcófago,
una imponente obra de ingeniería que se ha convertido en la estructura móvil más grande jamás levantada. Una jaula para contener a la bestia que se esconde bajo el primer sarcófago. Es una incógnita para los científicos lo que hay en el interior del núcleo del reactor. Este nuevo sarcófago básicamente ayudará a ganar tiempo. Está diseñado para resistir 100 años. Los equipos de liquidadores estaban compuestos sobre todo por bomberos, obreros, científicos y especialistas de la industria nuclear, tropas terrestres y aéreas preparadas para la guerra atómica e ingenieros de minas, geólogos y mineros del uranio. Si un ser humano recibe radiaciones de 400 Roentgen hora, se considera dosis letal y con toda probabilidad la muerte puede llegar en cualquier momento. Para hacerse una idea de los niveles de radiación a los que se vieron expuestas aquellas personas, basta con tomar como referencia que los helicópteros que sobrevolaron el reactor destruido, a pesar de estar a varias decenas de metros de altura, llegaron a registrar niveles de 1800 Roentgen. Por tanto, no es difícil imaginar que pese a trabajar por turnos en breves espacios de tiempo, los liquidadores que salían al exterior sin apenas protección, junto a los restos del reactor, se vieron expuestos a dosis muy superiores, de promedio 7.000 a 10.000 Roentgens en pocos minutos. En algunos casos extremos, incluso se llegaron a alcanzar los 30.000 y 40.000 Roentgens, equivalente a 50 millones de veces la cantidad que una persona puede soportar en circunstancias normales. Esto supuso la muerte en pocos minutos de quienes sufrieron estos niveles de exposición. Muchos de los liquidadores tuvieron efectos secundarios y varios miles murieron. Nunca se han sabido las cifras exactas, pero de acuerdo con Georgi Levnin, un médico bielorruso que trabajaba en el reactor número 4, aproximadamente 100.000 liquidadores murieron. En abril de 1994, un texto de conmemoración de la Embajada de Ucrania en Bélgica cifraba 25.000 muertos entre los liquidadores desde 1986. Según Vyacheslav Grishin, del sindicato de Chernóbil, la principal organización de liquidadores, 25.000 de los liquidadores rusos han muerto y hay 70.000 personas con discapacidad, aproximadamente el mismo número en Ucrania, más otros 10.000 muertos en Bielorrusia y 25.000 discapacitados, lo que hace un total de 60.000 muertos y 165.000 discapacitados. La contaminación de Chernóbil no se extendió uniformemente por las regiones adyacentes, sino que se repartió regularmente en forma de bolsas radiactivas, con la forma de pétalos de una flor. Informes de científicos soviéticos y occidentales indican que Bielorrusia recibió alrededor del 60% de la contaminación que cayó en la antigua Unión Soviética. El informe Torch 2006 afirma que la mitad de las partículas volátiles se depositaron fuera de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Una gran área de la Federación Rusa al sur de Briansk también resultó contaminada, al igual que zonas del noroeste de Ucrania. En Europa occidental se tomaron diversas medidas al respecto, incluyendo restricciones a las importaciones de ciertos alimentos. 200 personas fueron hospitalizadas inmediatamente, de las cuales 31 murieron, 28 de ellas debido a la exposición directa a la radiación. La mayoría, bomberos y personal de rescate que participaban en los trabajos para controlar el accidente. Antes del accidente, el reactor contenía unas 190 toneladas de combustible nuclear. Se estima que más de la mitad del yodo y un tercio del cesio radiactivos contenidos en el reactor fue expulsado a la atmósfera. En total, alrededor del 3,5% del combustible escapó al medio ambiente. Debido al intenso calor provocado por el incendio, los isótopos radiactivos liberados procedentes de combustible nuclear se elevaron en la atmósfera dispersándose en ella. Algunas personas en las áreas contaminadas fueron expuestas a grandes dosis en la tiroides, debido a la absorción del yodo 131 que se concentra en esa glándula. El yodo radiactivo procedería de leche contaminada producida localmente y se habría dado particularmente en niños. Varios estudios demuestran que la incidencia de cáncer de tiroides en Bielorrusia, Ucrania y Rusia se ha elevado enormemente. Sin embargo, algunos científicos piensan que la mayor parte del aumento detectado se debe al aumento de controles. Hasta el presente, no se ha detectado un aumento significativo de leucemia en la población en general. Algunos científicos temen que la radiactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones, la cual se cree que no se extinguirá hasta pasados 300.000 años. En un radio de unos 20 o 30 kilómetros alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales, así como pérdidas en su capacidad reproductiva. En los años posteriores al desastre, en la zona de exclusión abandonada por el ser humano ha florecido la vida salvaje. Bielorrusia ya ha declarado una reserva natural y en Ucrania existe una propuesta similar.
Varias especies de animales salvajes y aves que no se habían visto en la zona antes del desastre se encuentran ahora en abundancia, debido a la ausencia de seres humanos en el área. 30 años después, tras analizar datos históricos, los investigadores concluyen que no se ha producido ningún declive en los años posteriores a la tragedia, únicamente en los primeros 6 meses tras el incendio del reactor, en los que los altísimos niveles de radiación afectaron a la salud y a la reproducción, pero no a largo plazo. La tragedia de Chernóbil señala el final del idilio entre la energía atómica y su uso civil. Lo mismo que 40 años antes, la bomba atómica marcó el comienzo del compromiso ético de algunos científicos frente al avance de la ciencia. Solo para algunos, por supuesto, fue el comienzo de un compromiso. Para otros, fue nada más que la consagración de un éxito. Chernóbil supone aún hoy en día un drama real para miles de individuos concretos. Niños deficientes, poblaciones enteras devastadas, campos anegados por la contaminación, el traslado forzoso de personas, traumas, debacle económica y pánico colectivo. Las estimaciones de víctimas varían desde los 4.000 según las Naciones Unidas hasta los 93.000 como consecuencia de la radiación según Greenpeace. Lo que está claro es que el hombre trata de progresar, a veces forzando la maquinaria demasiado, y deja parajes como Pripyat. Algo que nos da que pensar es el hecho de que a pesar de los niveles de contaminación, Chernóbil sea ahora cuna de tanta fauna y flora. Seremos pues más perjudiciales para la naturaleza que un desastre nuclear. Bueno. Mostrar panel, bien. Para mí, bueno, este es uno de los ejemplos que más me impacta cuando doy esta materia, porque creo que deja plasmado 100%, digamos, de lo que es un residuo peligroso, ¿no? Y lo que significa, el impacto que significa. Y bueno, y cómo se manejó en ese momento, es impresionante cómo se manejó en ese momento. Ustedes veían ahí en el informe cómo era la gente pobre con apenas una mascarilla como la que usamos ahora, trabajando con esos niveles de contaminación, de radiación tan importantes, y bueno, y lo que significó, ¿no? Bueno, yo ahora, fíjense... 300.000 años, dijo. Sí, va a tardar, obviamente que no lo vamos a ver, yo no sé si la raza humana, digamos, va a llegar a existir. Sí, para esa época. Y fíjate que el domo de contención que se hizo dura unos 100 años. Esperando, digamos, es con esperanza de que se encuentre, digamos, una mejor solución, ¿no? Es tremendo lo que llegamos a hacer nosotros, los hombres. Es tremendo, tremendo. Y cómo todavía, digamos, se sigue trabajando, ¿no es cierto?, con este tipo de energía. Tipo, si bien yo admito, porque tengo una alumna en otro instituto, que su marido trabajaba en Atucha, y me dice que es impresionante cómo que ya no existe probabilidad de que se produzca un accidente de ese tipo, que es imposible, digamos, la tecnología que existe hoy en día es imposible que se produzca algo similar. Pero igual, digamos, personalmente me da mucho miedo igual, ¿viste? Yo creo que jamás me metería en una cosa de esas. Pero bueno. Ahora, a continuación, les voy a presentar aquí un artículo de la revista muy interesante acerca de los hongos de Chernobyl, donde se afirma que, en este artículo, que es muy, muy impresionante, los famosos hongos de Chernobyl, digamos, fíjate cómo cómo el hombre produce este tipo de catástrofes, y cómo la naturaleza, que es tan sabia, solita va tratando, ¿no es cierto?, lo que decimos, ya se va a terminar, está enseguida.
lo que decimos que es la... Ay, perdón. Ahí está. Lo que es la resiliencia, ¿no? Como la misma naturaleza quiere volver a su punto anterior, digamos, y cómo quiere subsanar estos, perdón la palabra, pero estas cagadas que nos mandamos nosotros. Y bueno, los hongos son estos, no son otra cosa más que esto. Si bien pobrecita, la naturaleza no puede hacer, no puede, estos 300.000 años que necesitamos para limpiar este desastre que hicimos, la naturaleza no puede hacer todo, pero algo está haciendo, pobrecita. Fíjense, después del accidente, los hongos fueron los primeros organismos en aparecer, y los científicos querían entender cómo pueden prosperar en un entorno así. Los hongos recolectados en este lugar, en el lugar del accidente, tenían más melanina, que los hongos recolectados por fuera de la zona de exclusión. Esto significa que los hongos se fueron adaptando a la actividad de la radiación, y se encontró que hasta el 20% eran, como que vivían, digamos, ellos comían radiación, ellos vivían comiendo radiación. Es increíble. Bueno, lo que significa que crecieron hacia la radiación, que les gustó la radiación, digamos. Ellos viven de comer radiación. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir un ratito la pantalla del artículo, para que después ustedes lo puedan ver, lo puedan leer con mayor detenimiento. Fíjense, comer radiación. En 1991 se encontró este hongo negro que denominaron, hongo negro, justamente, o hongo de Chernobyl, que crecía en las paredes del reactor. Yo les voy a pedir que lo lean porque tengo re poco tiempo, de nuevo se me va a cortar. Y los tipos de hongos hallados aquí en Chernobyl. Aquí podemos ver su estructura. ¿Por qué? Bueno, acá también tienen por qué la radiación no terminó con las plantas, porque no acabó a todas las plantas y sí actuó, digamos, ¿por qué no actuó sobre el ADN de las plantas y sí actuó sobre el ADN de los humanos? Insisto, la naturaleza es sabia. Y bueno, yo les pido, acá podemos verlos a los hongos sobre las paredes. Es muy lindo, muy interesante, ¿cómo se llama la revista? El artículo. Bueno, dejo de compartir un ratito y vuelvo a compartir la pantalla del artículo. A ver. Aquí, compartir pantalla. Bien. Yo acá tenía una actividad para hacer con ustedes, pero no las voy a hacer porque yo prefiero que me hagan la actividad de contaminación, de la clase de contaminación. Esta es mucho más sencilla, la que tenía planeada, así que vamos a dejarla nomás. Y bueno, y para finalizar, ya que me quedan unos 6 minutitos, quiero que vean este pequeño videíto, que dura 1 minuto, para que vean una comparación. Cómo trabajaron, digamos. Estas son tomas reales. Bueno, era un video muy cortito, voy a dejar de compartir, pero creo que es impresionante, ¿no?
como que retrata, digamos, lo importante, lo grande, ¿no? que fue este desastre. Y bueno, no, cuando hago este análisis de casos, que tengo unos cuantos casos, como insisto, como cuando comencé con el tema de Marie Curie, era para contarles, para que ustedes vean cómo una mujer, no porque haya sido mujer, sino como una persona, digamos, descubrió y cómo comenzó a tratar ese tipo de metales, y que luego con el tiempo se dieron cuenta que eran contaminantes, y bueno, no, ellos sabían que eran contaminantes, pero producía cierto tipo de energía que ellos necesitaban. Pero bueno, luego se vieron los resultados. Y bueno, y lo mismo, todo lo que son análisis de casos que les voy a ir metiendo entre la teoría es para eso, para visualizar un poco, digamos, la importancia de los residuos que generamos, porque son generados por el hombre, y los impactos que producen. Así que bueno, era esto nomás, esta clase de residuos peligrosos era más que nada una clase, ya les digo, descontracturada, pero para tomar conciencia, digamos, para visualizar. Después tenemos, creo que la de la bomba atómica, pero la vamos a ver más adelante, en un par de clases más. Así que bueno, los libero, ya van a ser son las 8:45, así que los libero por hoy. Y lo que sí, nos vemos el jueves, chicos, nos vemos el jueves allá en el instituto, pero para trabajar con lo que es prácticas profesionalizantes y el barrio. Vamos a ver cómo vamos a trabajar en el barrio a través de todas nuestras materias. Porque si bien tenemos que hacer una evaluación de impacto ambiental, tenemos que volcar todas las materias, las 4 materias que dan conmigo: evaluación de impacto ambiental, residuos peligrosos, contaminación y seguridad ambiental. Tenemos que trabajarlo desde las 4 materias al tema del proyecto en el barrio. Más allá de Integrador. Sí, exactamente. Más allá de evaluación de impacto en sí. Así que bueno, nos vemos el jueves, chicos. ¿Listo, profe? Nos ¿Listo? vemos, profe. Nos vemos. Acuérdense que no se puede llevar mate. Yo tenía pensado llevar mi matecito y ya me dijeron que no. Bueno. Esto es lo que por ahí es medio engorroso porque cada uno